Imagina sostener en las manos el huevo más grande que haya existido sobre la Tierra, una cáscara que parece de otro mundo, al mismo tiempo, una puerta cerrada a millones de años de historia. Está ahí en la mesa del laboratorio, no como una curiosidad más, sino como una llave. Cada grieta microscópica, cada poro minúsculo, cada pliegue interior podría contarnos quién fue ese dinosaurio que lo puso allí, cuánto midió, cuánto duró su incubación y, sobre todo, qué forma de vida dejó huellas tan duraderas como la roca misma. Esa es la promesa contenida en lo que muchos llaman el huevo de dinosaurio más grande jamás encontrado, una reliquia que parecía colgar entre la fantasía y la ciencia, un objeto que nos invita a repensar no solo el tamaño de una criatura, sino también la forma en que una especie elige o no el camino de la crianza. Y no se trata solo de un tamaño descomunal, se trata de un registro biológico que puede reescribir ideas sobre reproducción, desarrollo y la relación entre gigantes de la era mesozoica y el mundo que hoy conocemos. ¿Qué secretos guarda esa cáscara tan expuesta a la intemperie del tiempo? ¿Qué nos dice su interior sobre el ritmo de la vida en una era dominada por gigantes de carne y hueso? Lo que parecía imposible de interpretar, en un instante, se convirtió en una pregunta que obligaba a mirar con nuevos ojos a la historia de la vida. Así comienza la historia de un hallazgo que no solo asombra por su tamaño, sino por lo que promete revelar sobre el ritmo, la estrategia y las limitaciones de la reproducción en los dinosaurios. ¿Qué podría cambiar en nuestra visión de la evolución si lográramos leer cada una de esas señales dejadas en la cáscara y en el tejido que aún podría conservarse dentro de ella? Esa es la promesa y el enigma que nos empuja a mirar más allá de la escala y de la curiosidad simple, hacia el tejido vivo de un pasado que todavía respira cuando lo escuchamos con atención. Y si te preguntas qué beneficio práctico tiene entender un huevo tan enorme, piensa en lo que la biología evolutiva nos enseña, que la vida, incluso cuando parece abrumadora por su tamaño, se organiza, se planifica y se transmite de generación en generación con una precisión que nos sorprende cada vez que nos acercamos con la lupa adecuada. La pregunta que guía este relato no es solo cuán grande era ese huevo, sino que reveló sobre el modo de vida de un dinosaurio que pudo haber sido uno de los gigantes del mundo antiguo. Todo empezó con una expedición que parecía traer una pista más de un paisaje anllado por el silencio de la roca. En un yacimiento lejano, donde las capas de sedimento cuentan historias de mareas cósmicas y de cambios climáticos que ya no volverán, apareció una reliquia que hizo que la sala de descubrimiento respirara con asombro, un huevo de una escala que no se había visto antes, con una membrana que mostraba señales de haber soportado temperaturas y presiones extremas durante siglos. La magnitud del hallazgo no era solo una cuestión de números, era la evidencia física de una forma de vida cuyo modo de reproducción había dejado de ser un rumor y se convirtió en una prueba tangible, una especie de mensaje fosilizado que decía: estuve aquí, respiré, crecí, finalmente, me quedé como parte de la memoria de la Tierra. ¿Qué clase de dinosaurio habría depositado una pieza así de monumental en su nido? ¿Qué clase de vida estaba conectada a esa cáscara en un proceso de incubación que, si bien quedó fuera de nuestra experiencia cotidiana, tenía paralelos sorprendentes con los ciclos de vida de las aves modernas? En ese primer descubrimiento, la pregunta no era solo de tamaño, sino de biografía. ¿Qué decía ese huevo sobre la historia de la especie que lo dejó atrás? Y sobre todo, ¿qué revelaciones esperaríamos si pudiéramos leer la secuencia de señales que llevaban dentro? A medida que el equipo de paleontología desvelaba el contorno de la cáscara, emergía una escena que desbordaba la imaginación. La forma, el material y la textura sugerían una cáscara que había evolucionado para sostener un embrión de proporciones enormes, y a la vez, permitir el intercambio de gases necesario para su vida que aún no había dejado de latir en el interior. No era un simple huevo, era una cápsula biológica de una especie que, por su tamaño, debía haber enfrentado desafíos específicos en su desarrollo. ¿Cómo lograba una criatura de expectativas tan grandes optimizar el consumo de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono a través de una membrana tan grande? ¿Qué ritmo de crecimiento habría seguido para que un embrión alcanzara un tamaño que justificara una incubación más prolongada que la de otros dinosaurios conocidos? Cada detalle parecía señalar una estrategia de reproducción y un calendario biológico que, si se descifraban, nos permitirían entender mejor la vida de animal tan colosal,
tan diferente de las presentadas en las grandes narrativas de la paleontología. Este era el punto de quiebre, un huevo que no solo asombraba por su tamaño, sino que prometía una ventana a un mundo de decisiones reproductivas y de vida que no habíamos contemplado con la precisión que ahora exigía la evidencia. Con el primer examen, el equipo descubrió que la cáscara era una obra de ingeniería natural en la que la estructura porosa, las capas y la uniformidad de la incrustación indicaban un proceso de incubación que, en su fase más crítica, dependía de un cuidado maternal o de un sistema social que aseguraba la temperatura, la humedad y el tiempo adecuados para el desarrollo del embrión. Este hallazgo encendió una serie de preguntas pertenecientes a un terreno donde la comparación con las aves modernas ofrecía puentes útiles, pero no respuestas directas. Si existía una relación entre el tamaño del huevo y la duración de la incubación, ¿qué significaba eso para el estilo de vida del dinosaurio? ¿Qué podía revelarnos la orientación en la disposición de las crías dentro del huevo y la posible cooperación entre individuos en el proceso de incubación? La disciplina se movía en dos direcciones a la vez. Por un lado, tratar de reconstruir el comportamiento reproductivo de una especie gigantesca. Por otro, entender hasta qué punto el mundo que la rodeaba influía en esa reproducción. ¿Cómo encajaban las señales del interior del huevo con las señales del entorno que lo rodeaba siglos más tarde cuando lo descubrimos? En medio de estas dudas, una pieza crucial comenzó a tomar forma: la química de la cáscara. Los análisis no invasivos mostraron una gama de pigmentos y de capas que sugerían un ritmo de deposición y una periodicidad que podría haber respondido a estaciones, a la disponibilidad de nutrientes y a presiones ambientales que afectaban a toda la colonia que trabajaba en ese nido. ¿Qué tan temprano o qué tan tarde apareció ese huevo en el calendario de la especie? ¿Qué nos decía la secuencia de deposiciones sobre el cuidado de la cría? La pregunta siguiente, evidente y siempre presente, tenía dos frentes claros. Por un lado, ¿qué tamaño del animal podría haber dejado un huevo de esa escala? Y por otro, ¿qué clase de vida habría permitido o exigido una incubación tan prolongada? La estimación de tamaño del dinosaurio madre no era una tarea trivial. Los modelos biomecánicos, que combinaban la geometría de la cáscara con la densidad de la roca matriz y las trayectorias de los fluidos dentro del nido, apuntaban a una criatura de proporciones colosales, capaz de sostener un peso enorme sin dañar el ambiente de incubación. Esa combinación entre fuerza física y estrategia reproductiva generaba una imagen de la vida diaria de un gigante, un animal que, a pesar de su tamaño monumental, había desarrollado una forma de crianza que necesitaba un ecosistema estable, una habitación térmica natural proporcionada por el sol y el calor de la tierra, y una estructura social que podría haber contribuido a la supervivencia de la cría recién nacida. ¿Qué significado tenía esa organización para la evolución de los dinosaurios en general? ¿Qué pistas nos ofrecía para entender la relación entre el desarrollo embrionario y la fisiología que permitía a una criatura de tamaño descomunal atravesar cada una de las etapas de su vida? A partir de aquí, el relato se volvió más detallado y, por momentos, más íntimo. Los científicos se adentraron en las capas internas de la cáscara, estudiaron las microarquitecturas y trazaron mapas de poros que indicaban la capacidad del embrión para respirar a través de la coraza. La presencia de poros tan finos en determinadas zonas sugería una red de intercambio gaseoso extremadamente eficiente, necesaria para un embrión que podría haber pasado meses creciendo dentro de esa cáscara. ¿Cómo se equilibraba la necesidad de oxígeno con la rigidez física de una envoltura tan grande? ¿Qué papel jugaba la humedad y la temperatura en el balance de ese delicado proceso? Estas preguntas no eran triviales. Cada una abría otra rama de investigación, una nueva hipótesis que debía confrontarse con la evidencia de otras especies y con las comparaciones entre diferentes ecosistemas del pasado. El huevo más grande, al mismo tiempo, se convertía en un mosaico de posibilidades, las posibilidades de un modo de vida que se acercaba a lo que hoy entenderíamos como una estrategia de crianza compleja, tal vez con beneficios de cooperación en el nido, con una orientación de los embriones que favorecía una incubación colectiva, o quizá con un enfoque más individual, donde la transferencia de calor se apoyaba en la forma particular de la cáscara y en la vibración de los sedimentos alrededor de él. Miro. ¿Qué versión de la historia tenía la mayor probabilidad de haber sido real?
¿Qué indicios nos decían que una estrategia de crianza era viable para un gigante sin contacto directo con la madre durante largos periodos? El análisis procedió con un ritmo que, para los que escuchan, parece una conversación entre el pasado y el presente. Cada descubrimiento abrió una ventana más amplia, y cada ventana nos empujó a reconsiderar una pregunta anterior. ¿Podía un huevo de tal magnitud implicar una madre que cuidaba a sus crías desde la distancia, o por el contrario sugería una forma de crianza más colectiva y estructurada? Las pruebas, antes dispersas, comenzaron a articular una historia coherente, un ecosistema en el que los dinosaurios de gran tamaño, aparte de ser cazadores y herbívoros, podían permitirse un periodo de incubación relativamente largo, una ventana de desarrollo que condicionaba la seguridad de las crías y la supervivencia de toda la población. En esa escena, el huevo gigante dejaba de ser un objeto aislado para convertirse en un componente de un entramado de decisiones biológicas y ecológicas que habían sido necesarias para la continuidad de la especie. Pero nadie imaginaba que la verdadera revelación estaría a punto de aparecer justo cuando menos se esperaba, en un detalle aparentemente menor, pero que cambiaría el marco conceptual de nuestra comprensión. El detalle que se convirtió en revelación vino de una sutileza que muchos podrían haber pasado por alto: la relación entre la orientación del huevo y el sentido de la incubación dentro del nido. En los nidos modernos de aves y reptiles que conservan fósiles asociados, la orientación de los huevos se asocia con el modo en que la temperatura y el aire circulan alrededor de cada célula embrionaria en desarrollo. En este huevo gigante, la orientación parecía haber optimizado la transferencia de calor y el intercambio de gases para un embrión de un tamaño que exigía un control mucho más preciso de las condiciones ambientales. ¿Qué significa eso para la idea de un dinosaurio que pudiera haber cuidado de sus crías de manera colectiva, o, al menos, para su capacidad de adaptar la reproducción a cambios climáticos que afectaban a su ecosistema? Los científicos comenzaron a entender que la incubación de un huevo de esa magnitud no era un simple proceso fisiológico, era una historia de compatibilidad entre la biología, la física y el medio ambiente. Este hallazgo, tan aparentemente técnico, tenía un impacto directo en la visión general de la reproducción de los dinosaurios, por extensión, en la cronología evolutiva de la vida terrestre. ¿Qué más podría revelarnos la organización espacial de un nido cuando sabemos que esa organización facilita un desarrollo embrionario de proporciones extraordinarias? Con cada nuevo experimento, la comunicación entre ciencia y descubrimiento se volvía más clara. La comunidad científica empezó a discutir si ese huevo gigantesco representaba una estrategia de reproducción única o si, por el contrario, pertenecía a una familia de huevos que, en general, reflejaba un intento de adaptarse a las condiciones de un mundo cambiante. ¿Qué nos decían los patrones de osificación de la cáscara, las variaciones de densidad entre capas y los cambios hormonales que, a lo mejor, quedaron grabados en la piel de la roca? En esas preguntas residía otra revelación potencial: la posibilidad de comparar la biología de reproducción de una dinastía de gigantes con la de otros grupos de dinosaurios que, a primera vista, parecían distantes en tamaño y comportamiento. El huevo gigante, lejos de ser una excepción, podría haber sido una muestra de un repertorio de estrategias reproductivas que los dinosaurios empleaban para enfrentar desafíos tan variados como climas extremos, sequías, inundaciones y cambios en la disponibilidad de alimento. ¿Podremos, algún día, trazar un árbol de vida completo que conecte ese huevo con otras trayectorias reproductivas de la era mesozoica? En este punto, una de las conclusiones más sólidas emergía con claridad: la escala de ese huevo estaba estrechamente ligada a la biología y la ecología de la especie que lo dejó. El tamaño del huevo no era una anécdota, era una palanca que influía en cuánto tiempo necesitaba la incubación, cuánto alimento se requería para sostener a la cría durante las primeras etapas de su vida, y cuánto podía depender una población de la seguridad que ofrecía el nido. Esa interconexión entre tamaño, desarrollo y supervivencia permitía a los paleontólogos construir una imagen más coherente de cómo esas criaturas gigantes vivían, se movían, comían y, sobre todo, how se aseguraban de que sus generaciones futuras tuvieran una oportunidad en un planeta que, entonces como ahora, no era un escenario estable. ¿Qué tan proyectable era la vida de un dinosaurio que tenía que maniobrar entre el instinto de reproducción y las exigencias de un mundo cambiante?
Esa pregunta se volvía cada vez más central a medida que la evidencia se acumulaba y que las hipótesis se afinaban con los modelos de simulación y comparación. La historia que se iba revelando, sin embargo, no era única para ese huevo. A través de su interior, sus poros y su distribución, emergía una narrativa más amplia sobre la evolución de la reproducción en los vertebrados. Los científicos podían observar, en un registro conservado en materia orgánica y mineral, un puente entre un mundo de dinosaurios astronómicamente grandes y el mundo de las aves modernas, que comparten con sus antepasados una fusión entre comportamiento social, cuidado de las crías y un sistema de reproducción que optimiza la continuidad de la especie. En esa transición, la naturaleza hallaba una forma de convertir estrategias que podrían parecer simples en complejas, que les permitían a los seres vivos adaptarse a entornos variables sin perder la esencia de su historia evolutiva. ¿Qué lecciones relevantes para los ecosistemas actuales podríamos extraer de lo que aprendemos de un huevo que dejó una marca indeleble en la paleontología? ¿Qué nos dice esa gran cáscara sobre la capacidad de la vida para organizarse en torno a procesos biológicos que trascienden generaciones y tiempos? Con esta visión ampliada, los pasillos del laboratorio se llenaron de una atmósfera de respeto por lo que el hallazgo significaba más allá de su tamaño. No se trataba solo de una curiosidad de museo o de un récord en un libro de historia natural. Se trataba de una inyección de realidad en las preguntas que los científicos se hacen sobre el nacimiento, la vida y la muerte en una era en la que la Tierra era un escenario de cambios extremos. El huevo gigante encarnaba una conexión entre ciencia y paciencia, la paciencia para escuchar lo que la roca guardaba, la paciencia para entender que una sola pieza no basta y que el rompecabezas completo se arma con piezas que, a veces, llegan de lugares diferentes. ¿Qué impacto tendría este entendimiento en las narrativas sobre dinosaurios gigantes y sus comunidades? ¿Cómo podría reconfigurar, en la mente de estudiantes y curiosos, nuestra idea de lo que significa ser un gigante que cuida de sus crías? Pero la historia no termina ahí. En el laboratorio, cuando ya parecía que habíamos llegado a una respuesta importante, apareció una última pieza que forzó a reexaminar todas las conclusiones previas. Un análisis comparativo con huevos de otros periodos y con restos de nidos que se encontraron en capas geológicas distintas sugirió que la forma de incubar un huevo de tamaño descomunal podía variar entre linajes y que, en algunos casos, las condiciones ambientales tenían un peso tan determinante como la genética. Es decir, la naturaleza podría haber ofrecido más de una solución para el gran dilema de incubar una criatura enorme. La madre podría haber confiado en un ritmo de desarrollo interno que la biología le permitía, o podría haber existido una coordinación entre varias crías o entre distintos individuos que compartían la carga de la incubación. ¿Qué versión de la historia es la más probable, y qué evidencia podría reforzarla en el futuro? Esa pregunta, que parecía un detalle técnico, se convirtió en una puerta abierta a nuevas exploraciones y a la posibilidad de que, en algunos casos, la reproducción de dinosaurios gigantes pudiera haber sido tan compleja como la de ciertas especies modernas. Con una organización que nos sorprende por su sofisticación y por su ingenio frente a un mundo impaciente y cambiante. Luego de estas revelaciones, el equipo se detuvo un momento para contemplar el alcance de lo que significaba ese hallazgo. No era solamente una demostración de que existían huevos enormes, sino una ventana a la historia de la vida que pone a prueba nuestra manera de pensar sobre el tiempo, la escala y la memoria de los fósiles. Si la naturaleza es capaz de producir una cáscara capaz de sostener un embrión tan grande y de permitir su desarrollo bajo condiciones ambientales determinadas, ¿qué otros secretos aún quedan escondidos en las rocas? ¿Qué otras historias dormirían en esas superficies que parecen inertes, esperando a que alguien mire con paciencia y curiosidad? El huevo gigante, por su magnitud, recordaba a cada uno de nosotros que la historia de la vida no es un registro lineal de avances, sino una compleja constelación de estrategias, cada una adaptada a un conjunto particular de condiciones. ¿Qué puede enseñarnos esa diversidad de soluciones para los problemas que hoy enfrentan las especies en un planeta que cambia a un ritmo acelerado? En ese pensamiento, el laboratorio dejaba de ser solo un lugar de investigación para convertirse en una sala de reflexión sobre las capacidades de la vida para ajustar su historia a las condiciones del mundo. Aún así, la pregunta fundamental que guía este relato no ha dejado de insistir:
¿Qué nos revela este huevo gigante sobre el pasado y, a la vez, sobre el presente? No se trata solo de una curiosidad de paleontología, sino de una invitación a entender que la vida, incluso en su forma más descomunal, se ha organizado para existir en un marco de tiempo que nos parece casi inconcebible. Si la historia de ese huevo gigante ha logrado enseñarnos algo, es que la verdad de la biología no se encuentra en una cifra aislada de tamaño, sino en la interrelación entre forma, función y entorno. El tamaño importa, sí, pero lo que realmente importa es el conjunto de decisiones que hicieron posible que una criatura masiva pudiera dejar detrás un legado que hoy estudiamos, debatimos y, sobre todo, sentimos como una llamada a entender mejor quiénes fuimos, qué vivimos y hacia dónde podría dirigirse la historia de la vida en la Tierra. ¿Qué más podría revelarnos el estudio de ese huevo cuando miramos más allá de su superficie y nos acercamos a las condiciones que permitieron su nacimiento y su desarrollo? En medio de estas reflexiones, llega un momento de claridad. El huevo gigante no es solo un registro de un gigante del pasado, es un espejo que nos devuelve la pregunta sobre nuestra propia relación con el tiempo, la curiosidad y la responsabilidad de explorar con cuidado. Porque, si algo nos muestran estos hallazgos, es que cada pieza, por extraordinaria que parezca, se entrelaza con una red más amplia de causas y efectos que conectan el pasado con el presente. El huevo gigante, en su silencio, nos impele a escuchar la voz de la Tierra, a entender que la historia de la vida no se escribe en una página aislada, sino en la intersección de millones de historias que, de una manera u otra, se sostienen unas a otras para hacer posible la diversidad de formas y estrategias con las que la vida ha decidido enfrentarse al tiempo. Y es precisamente esa relación entre tamaño, función y entorno lo que, en última instancia, explica por qué ese huevo no es una curiosidad, sino una clave para comprender, con humildad y asombro, la vasta complejidad de la vida que nos precede y la que nos define en el presente. Si hay una lección que queda clara al final de este recorrido, es que el hallazgo del huevo más grande jamás encontrado nos invita a mirar la vida desde otra perspectiva. Ya no pensamos solo en cuán grande era la criatura, sino en todo lo que la grandeza exige, un equilibrio entre desarrollo, cuidado, tiempo y entorno. Es esa delicada coreografía de la evolución la que, en última instancia, nos recuerda que cada especie deja su marca en la historia del planeta, y que nuestra curiosidad, cuando es paciente y rigurosa, puede convertir una roca olvidada en un puente hacia la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. En ese sentido, la historia de ese huevo gigante se convierte en una invitación a seguir buscando, a seguir cuestionando y a seguir aprendiendo con la certeza de que cada hallazgo tiene el potencial de abrir una nueva ventana sobre la vida que nos rodea y sobre la nuestra propia. ¿Qué nuevas pistas nos esperan en próximos hallazgos? ¿Qué otra historia podría contarnos la Tierra si le damos tiempo para hablar? Comprenderlo no es solo un ejercicio de ciencia, es una manera de entender nuestra propia relación con el mundo y con las eras que nos precedieron. Antes de cerrar, quiero hacer una breve pausa para recapitular lo que hemos explorado juntos. Hemos visto un huevo de proporciones extraordinarias que, lejos de ser una peculiaridad aislada, emerge como una pieza clave de una historia más amplia sobre reproducción y desarrollo en dinosaurios gigantes. Hemos considerado cómo la cáscara y su microestructura insinúan un proceso de incubación complejo, cómo la orientación de los huevos dentro del nido podría haber optimizado el intercambio de calor y gases, y cómo estas señales, juntas, permiten entrever un comportamiento reproductivo que podría haber ido más allá del cuidado directo de la madre hacia una forma de organización en el nido que favorecía la supervivencia de la cría. Hemos explorado las preguntas sobre el tamaño del animal madre, las demandas energéticas de una incubación prolongada y la manera en que el entorno condicionaba esas decisiones biológicas. Y, sobre todo, hemos considerado que este huevo gigante nos invita a ver la evolución como un mosaico de soluciones, donde cada especie encuentra su camino para enfrentar el desafío de la vida, a veces de forma sorprendentemente similar a las aves modernas, y a veces, abriendo caminos que aún hoy nos parecen asombrosos. Y ahora, si te interesa seguir descubriendo estas historias que cruzan el tiempo y la ciencia, te propongo una idea para la próxima entrega: desentrañar otras piezas de la historia de la reproducción en los dinosaurios, compararlas con estrategias modernas de crianza animal y ver qué rasgos compartidos nos hablan de una memoria profunda y continuada en la vida terrestre.
Si quieres otra entrega, dímelo en comentarios. Tu curiosidad ayuda a trazar el mapa de lo que aún no sabemos, al mismo tiempo, nos empuja a mirar con más cuidado las huellas que la Tierra dejó para que las sigamos leyendo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el huevo gigante y sus revelaciones. Tu escucha, tu pregunta y tu impulso por saber más son lo que mantiene viva la conversación entre pasado y presente, entre roca y vida. En el cierre de esta exploración, quiero dejarte con una reflexión breve que resume la esencia de lo que hemos vivido juntos. Este huevo gigante no es solo una pieza de museo, es una narración de la vida que nos recuerda que el tamaño, si bien impone respeto, no define la complejidad de la biología ni la sofisticación de los sistemas que sostienen la vida. La verdadera revelación está en la interacción entre su tamaño, la forma de la cáscara, el ritmo de desarrollo y la relación con el entorno que permitió ese desarrollo. En cada detalle, desde la microestructura de la cáscara hasta la distribución de los embriones en el interior, hay un mensaje sobre la estrategia de una especie para perpetuarse en un mundo que cambia rápidamente. Y no es casualidad que ese mensaje sea tan relevante hoy como lo fue hace millones de años. La vida, para sobrevivir, se organiza en torno a principios que trascienden épocas y especies. Si deseas que sigamos explorando estos puentes entre historia y biología, dime en comentarios qué aspecto te gustaría que abordemos en la próxima entrega. Y para el cierre, solo me queda agradecer tu atención y recordarte que cada pregunta que planteas añade una nueva dimensión a este viaje de descubrimiento. Si quieres otra entrega, dímelo en comentarios.